Nos volvemos a reunir este domingo alrededor de la palabra de Dios para pensar en lo que Dios quiere decirnos a nosotros en la circunstancia que estamos viviendo. Voy a leer en el Salmo número 3, pero no voy a leer todo el Salmo, sino 3 versículos únicamente, los versículos 3, 4 y 5. El salmista dice así: Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. El salmista tiene un panorama desolador, tal vez como el panorama desolador que tenemos nosotros. Hoy mucha gente está angustiada, está ansiosa, sigue creciendo nuestra inquietud y decaemos y nos deprimimos. Y hay mucha gente deprimida, encerrados y sin saber cuándo van a poder salir. Al salmista le pasaba exactamente lo mismo, pero tenía un recurso que muchos no tienen en este momento. Él levantaba los ojos al cielo. Él sabía que Dios estaba presente, que en su vida Dios estaba presente. Él dice: Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió. Y es importante esto, saber que Dios nos está escuchando y que nos responde. David era un hombre espiritualmente muy sensible y su sensibilidad aparece a través de los salmos en todo lo que él escribió. Desde sus comienzos en su vida, siendo muy joven, mostró su temor del Señor, su respeto reverente a Dios como su Padre. Su alma descansaba en el Señor y nada podía conmoverla. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es nuestra relación con Dios? ¿Cómo vemos nosotros a Dios? Hay muchas ideas equivocadas acerca de Dios y hay gente que cree eso acerca de Dios. Muchos creen que Dios simplemente es un juez que nos espera al final para bajar el martillo y condenarnos. Otros piensan que Dios es indiferente. Está allí, pero deja que las cosas pasen, porque si no, no nos sucedería lo que nos está sucediendo. Los primeros, los que lo ven como un juez, tienen miedo. Y los otros lo ven como un Dios indiferente y sienten indignación. ¿Cómo no se acuerda de nosotros? David entendía a Dios en una forma diferente. Dios era su aliado. Es decir, él sentía que Dios estaba con él. Y hace 3 comparaciones maravillosas en este salmo. La primera es, él dice: Dios es mi escudo. Él era un guerrero y sabía el valor de un escudo en la lucha cuerpo a cuerpo de aquella época y con la espada. Lo protegía de los embates del enemigo. Era el arma de defensa, no de agresión, sino de defensa. Estaban en un mundo de espadas, lanzas, flechas, y el escudo estaba allí para protegerlo. Y él decía: eres escudo alrededor de mí. Es decir, que veía una protección completa, un escudo que lo rodeaba por todas partes y que nada podía alcanzarlo, que lo ceñía. No dejaba un flanco vulnerable. En segundo lugar dice: eres mi gloria. En los momentos de tristeza nos sentimos insignificantes, el rostro se ensombrece, no tenemos el brillo de la alegría. David dice: Dios es mi gloria. ¿Qué es la gloria? La Real Academia dice que es la majestad, el esplendor, la magnificencia, la importancia, el brillo, la alegría, todo lo que había perdido David en ese momento. Él no tenía ni majestad ni esplendor por las cosas que estaban sucediendo, pero dice que en los momentos estos el Señor era su gloria, era el esplendor de su vida, el brillo de su vida, era su alegría. ¿Se dio cuenta usted que cuando estamos tristes, nuestra cara revela eso?
Pero cuando estamos bien, la sonrisa y la alegría se manifiesta en nuestro rostro. Y dice que Dios le daba eso, le devolvía la paz y el brillo y la alegría. Y en tercer lugar dice, el que levanta mi cabeza. El hombre angustiado está cabizbajo. La tristeza nos baja la cabeza. Recordamos en nuestra infancia cuando pasaba algo que íbamos llorisqueando y bajábamos la cabeza. Y llegábamos de nuestra mamá. Y lo primero que hacía ella era tomarnos de la barbilla y levantarnos la cabeza para que la miráramos. Y él dice, yo siento que Dios es eso. El que me hace levantar la cabeza, el que me saca de la humillación, el que me devuelve a la dignidad. Lo que la comunión con Dios producía en David era protección, era el escudo. Él se sabe protegido por Dios. La gloria se sabe acompañado por Dios. Y la reivindicación se sabe exaltado por el Señor, que le levanta la cabeza. Y esto es lo que tenemos que vivir en este momento. David tenía paz en su corazón. Y porque justamente sentía que Dios lo protegía, sentía que Dios lo acompañaba y sentía que Dios lo levantaba, es que termina este párrafo del Salmo diciendo, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Hay personas que en la angustia y en las preocupaciones no pueden conciliar el sueño y tienen que buscar alguna ayuda química para esto. Se acuestan, pero no duermen. Y hay mucha gente hoy que frente a toda la situación que vivimos se acuesta, pero no duerme. Él dice que dormía y dice, y desperté porque el Señor me sustentaba. No dormía porque era un inconsciente frente a la realidad, sino porque él sentía que Dios lo estaba teniendo en sus manos, que su camino estaba protegido por el Señor y tenía la paz del Señor porque confiaba en Él. Hay cosas que podemos hacer, todos sabemos cuáles son, pero hay cosas que no podemos hacer. Y las cosas que no podemos hacer no tienen que preocuparnos. Esas cosas que sabemos que están más allá de nosotros las tenemos que poner en las manos de Dios. Y cuando ponemos las cosas en las manos de Dios y sentimos que Él es la protección, que Él es la compañía, que Él es el que nos levanta, nos acostamos y dormimos. En nuestro país, según un informe, que creo que es bastante serio, dice que se consumen en Argentina 114 ansiolíticos por segundo. Lo que significa que son 3.595 millones de ansiolíticos al año. Ahora, yo no estoy hablando del ansiolítico ese que lo receta un médico porque ve que el problema de la persona necesita eso, sino de los muchos que se medican por su cuenta y que están buscando el ansiolítico para poder vivir. En la literatura hay una obra de Aldous Huxley que se llama Un mundo feliz, donde los personajes tienen una pastillita que se llama Soma y cuando ellos toman esa pastilla se sienten felices, pero es una felicidad artificial la que le da la pastilla. Dios es el sostén permanente en nuestra vida y podemos vivir una alegría real, verdadera, si nos acercamos a Él. Pero tenemos que entender quién es Dios. Dios no es el juez implacable, aunque juzgará a los hombres con justicia. Dios no es indiferente, aunque esté silencioso. Dios se ha presentado en Jesucristo para ser nuestro Padre. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando yo pongo mi fe en Jesucristo y creo en Él, la mano de Dios se tiende hacia mi vida. En la última noche antes de ir a la cruz, Jesús está con todos sus discípulos y Él les dice, el Padre os ama. Y esto es un profundo consuelo, saber que Dios nos está amando. Y Juan escribe 60 años después de esa cena, de esa última cena, cuando ya es muy viejito. Él escribe y dice, Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Es la esencia misma de Dios. Dios nos está amando y Dios te está amando. Tenemos que abrir nuestro corazón para que el amor de Dios entre en nosotros. Y vamos a poder decir, como decía David, en el salmo siguiente, en el salmo número 4, él dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y yo sé que hay muchos cristianos que están repitiendo en este momento eso, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado.